comenzar, si les parece. Padre, bendito al Dios, Señor, que nos permite acercarnos. Bendito al Dios, Señor, que nos da de su humildad y que quita nuestros yugos, que quita nuestras cargas y que nos concede este sexto mes para que así, Señor, como tu gracia, tu misericordia, tu bondad nos ha acogido, así, Señor, nos encuentres también desatando, Señor, esas cadenas, esos yugos, Padre, que son innecesarios, y nos encuentres completando no solo el arado, sino completando esta siembra y la cosecha. Porque, Señor, lo que tú has sembrado, yo bendigo en la vida de cada uno de mis hermanos, porque ha sido siempre fe, esperanza, fidelidad. Y lo que vamos completando, Señor, sea también en fe y esperanza. Que el que está, Señor, apartado, vuelva a tus caminos. Que el que está, Señor, quedándose, vuelva a recobrar fuerzas. Que el que tiene las fuerzas, Padre de los cielos, pueda consumar la obra. Y que el que pueda consumar, Señor, esa obra, pueda perfeccionarla, Padre de los cielos, a la luz de una cosecha, Padre, que es de nuestro corazón, que es nuestra identidad. A la luz, Señor, de lo que tú nos has concedido ser y de lo que vas quitando, Padre, nuestra identidad vieja. Y a la luz de tu palabra, Señor, porque así como tú quitaste, Señor, esa vieja naturaleza, esas identidades, pues el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, permita también, Señor, que la profecía, que, Señor, en la vida de Moisés, en la vida de Elías, en la vida del Señor, de tu Espíritu, el Espíritu Santo, vuelva, Señor, el Espíritu de Elías al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vuelva a tus hijos, a cada uno, Señor, de tus nombrados, de tus redimidos, para que, Señor, este tiempo que tenemos, Padre, porque nosotros podamos decir, es el Dios así, es el Dios que ha caminado con nosotros, no solo ha sido fiel, sino nos ha permitido ser fieles. El Dios que ha caminado y nos ha dado de sus lluvias, no solo nos ha mostrado su misericordia, sino nos ha permitido mover también, Señor, nuestro espíritu al unísono contigo, el Dios que ha sido generoso con nosotros, pues bendito porque nos ha permitido escoger la mejor parte. Y la mejor parte es la misma que Él escogió, porque como decíamos ahora en oración con Pau, con Emanuel, pues Señor, tú decidiste de todo el universo escogernos a nosotros. Y nosotros, en cambio, Señor, no queremos el universo cuando tenemos siempre la mejor parte contigo. Por eso, Señor, los niños vuelvan a ser niños, porque se acercan, porque son oportunos en ti, porque es la base de nuestras vidas, y puedan también ser enviados para continuar, porque nuestros hijos sean, Señor, esa generación, esa nueva generación de redimidos, de aceptos en el amado, de enviados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego con todos. Amén. Hasta luego. Chao, Emma. Chao. Bye. Bye, Emma. Emma, que te vaya súper bien. Chao. Chao, ¿Otra vez se va a despedir o bajar a ver la mamá? chao, chao. Bien. Entonces, ¿le esperamos a que baje o va a decir algo más? ¿O se queda aquí conmigo? Hola, Sergi. Se queda Buenas. conmigo, entonces te toca saludar nuevamente. Es que quiso hacer todo, es que despidió. Es que yo te digo algo, papito. Es que yo te digo algo. Bien, Papito, bien. nos vemos hoy acá, Ya, señor. eso, ya. Entonces ya nos vemos luego, mamá. Ya. Y luego cuando ya, señor, ya podemos jugar Danger y lo que dijimos en las letras. Y tenemos que prepararnos para las cosas que tenemos que hacer en la noche. Ahora es en la noche, tenemos la tarde para hacer. Ya. Mañana podemos jugar a lo que dije. Ya, pero ¿se va a saludar con las señoras o ya se despidió? Ya me ves. Entonces, Porque ya nos vemos pronto. ya nos vemos por ya acaben las Ya, señales. ya entonces. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos en el sexto mes y no sé, alguna pregunta quedó pendiente, pero lo que hace el ángel Gabriel, eso es lo que
Marquito, buenas noches. Sergio. Ahorita ya pasamos a solamente a María o es válido seguir leyendo de links. A ver, es justamente, gracias por la pregunta, Sergio, porque lo que hace el ángel Gabriel, lo que pasa con Gabriel, lo que pasa repercute. A ver, ustedes habíamos mencionado lo que pasa con Gabriel, ¿no? Gabriel topa temas, temas de parentesco, temas del espíritu, temas de tiempos, y con todo esto, y todo esto encaminado, lo topa encaminado a Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje, el mensaje del ángel Gabriel está, el mensaje del ángel Gabriel tiene la centralidad de Cristo. Pero el mensaje de Cristo, de la centralidad del ángel Gabriel a través de Cristo, más bien lo extiende para que sea desarrollado. Porque ahí, ¿qué ocurre? Con el mensaje de Gabriel, mi pregunta va para contestación para Sergio. Mi pregunta ahí, ¿se resuelven las cosas o empieza, o empieza una resolución de cosas? ¿O se muestra un montón de cosas por resolver? Entonces, claro que con Cristo se resuelve un montón de cosas. Pero usted sabe, incluso desde ese momento, empieza un montón de cosas por resolverle. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué cosas se resolvieron? Todas. Venía Cristo, vino Cristo. Pero ¿qué cosas quedaron por resolverse? ¿Qué cosas, por ejemplo, quedaron por resolverse? No solo en el tiempo de María, sino hasta ahora. ¿Qué cosas todavía no se han resuelto? ¿Me puede alguien mencionar con respecto al mensaje del ángel, del ángel Gabriel? Le enumero uno. Le digo una. El mensaje del ángel Gabriel, ¿qué tanto se va confirmando en los tiempos? ¿O qué tanto más bien fue opacándose a través de los tiempos? ¿Qué opina? Marquito, perdóneme una pregunta. ¿En qué versículo está eso, por favor? Lucas, vamos a Lucas. Vamos al mensaje del ángel Gabriel. Es Lucas capítulo 1. 26 del 38. Ajá. Lucas 1. Uy, ya me fui mucho. Dice, primero, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, el ángel Gabriel, aquí voy a seguir luego para hacer las preguntas. El ángel Gabriel es enviado de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el ángel Gabriel es... hay un proceso con el ángel Gabriel, eso es lo que le digo. Hay un proceso, y el proceso viene dándose, claro, con Juan el Bautista, viene dándose con Elizabeth, con Zacarías, los padres de Juan el Bautista, pero nuevamente el proceso del ángel Gabriel, el proceso de Gabriel, otra vez tiene un nuevo enfoque. Y el enfoque es, mire, y el enfoque dice, en el sexto mes, el ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, con este enfoque yo le pregunto, el mensaje de Gabriel, así se podría mencionar, es vigente, fue vigente, obviamente fue vigente, y al ser vigente en su tiempo, ¿resolvió todas las cosas? O vemos, por ejemplo, en este mismo, ¿cuál sería el inconveniente? Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Hay conflicto o no hay conflicto? O mejor dicho, ¿se soluciona el inconveniente o se muestra un problema? ¿Se soluciona todas las cosas o se muestra un problema? ¿Cuál es el problema?
El problema es del sexto mes, primera cosa. O las soluciones del sexto mes. ¿Por qué el sexto mes? ¿Por qué es enviado Gabriel el sexto mes? Entonces, lo que está diciendo es, algo se resolvió en los cielos y algo se está trasladando a la tierra al sexto mes, para que algo se siga resolviendo o algo se resuelva definitivamente. Entonces, se resolvió definitivamente con esto el sexto mes. Ahora dice, la otra dice, a una ciudad llamada, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Cuál era el inconveniente? ¿Eso fue una solución? ¿Ahí veo una solución o veo un inconveniente? Debía Un ser inconveniente. Belén. Debió ser Belén. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿qué hizo el ángel? El ángel solucionó un problema, claro que solucionó el problema. Pero al mismo tiempo reflejó un problema, claro que reflejó el problema. ¿Qué ciudad debía ser? Dice Sergio Belén? ¿Qué otro problema usted puede ver? ¿O puede ver algo? Yo creo que tenía que ser en Jerusalén. En Jerusalén y en Belén, ya ves, o sea, un montón de cosas, pero por eso, mire, lo que hace el ángel Gabriel es mostrar un montón de problemas resueltos en los cielos, para que ese montón de problemas resueltos en los cielos se resuelvan en la tierra también. Pero al mismo tiempo se destaca otro problema. Otro siguiente problema dice, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. ¿Cuál es el problema? José que no le... José. A ver, ¿por qué? A ver, José es el problema, dice Marcela. ¿Por qué José es el problema? Ayúdenme a explicar. Porque José estaba, o sea, cuando supo que estaba embarazada, él quiso apartarse de María, porque, pues, Pero aquí él José no no sabía. sabe nada. Tenía la solución porque Pero, venía de la casa de David. Perdón si yo estoy mal, buenas noches. sí, A ver, Y la pero solución es después, José, verá, que venía de la casa de David. a ver, yo mismo le planteo el problema. No, dice. A una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. Entonces, aquí está diciendo, si vamos por el lado de Marcela, sí, el problema era José, pero el problema también era María. ¿Por qué era el problema José? ¿Y por qué era el problema María? Todavía no estaban en unidad, pues. Entonces, ese era el problema. Que ellos todavía estaban comprometidos, no estaban casados, no eran una sola carne. Entonces, ese es el problema. Pero es que Pastor Marquitos, si hubieran estado casados, no hubiera sido ella virgen, pues. Entonces, ¿cómo debían estar? Entonces, si ve, ¿cómo debían estar? Ahí hay un problema. El ángel sabe cuál es el problema. El problema de una virgen, ese es el problema, lo que acaban de decir ustedes. José, María y el problema, una virgen desposada. Ese es el problema. Una virgen desposada. O sea, el sexto mes. Él viene y dice que debería, ¿cómo? Entonces la solución es cómo debería estar Gabriel. Gabriel, ¿qué le dice? ¿Cómo debería estar José? ¿Cómo debería estar María? Entonces, Sergio, Sí, Marquito. conteste eso tu pregunta. Entonces, el sexto mes,
¿Cómo debería, primero vamos, cómo debería estar María? Ah, como Ana. No debería estar sola. Yo debería estar sola. No debería estar sola. Debería estar- Es que lo que pasa es que no leía a María esta semana, leía a Elías y me acuerdo que Elías estaba solo. O bueno, no estaba solo, él creía que ¿Ya? estaba solo. Entonces, María, ¿cómo estaba María? María estaba sola, me Pero no debía. parece. Bueno, mejor hablemos, Sergio va a ocupar la posición de José. José estaba solo, ¿no? José estaba más solo que María, Ah, sí. Sí. ¿verdad? ¿Y cómo debería haber estado José? ¿En dónde debería haber estado José? José debía haber ¿Dónde estado con debería haber Gabriel. estado José? José debía haber estado con ¿En Gabriel, dónde? creo. ¿En dónde? Con Gabriel. ¿Ya? Como Entonces, varón. Ya, José debería haber estado con Gabriel. María, ¿con quién debió haber estado? María debió haber estado con Gabriel. Y Gabriel, ¿en dónde tenía que haberles encontrado? En En un el altar. Sucot, En el altar. En Belén. En, en el en Moed. Belén. En Belén. Bueno, sí, Muy bien, también. Jimena. ¿Se da cuenta? Entonces, no estaban ni en Belén. Así que, entonces yo le pregunto, ¿dónde está usted? Bueno, En Belén. amén. Entonces, mire, entonces y por eso yo bendigo, mire, toda esta trayectoria, porque yo no tengo ni a dónde más eh, poner los problemas, sino yo veo más bien un montón de soluciones de Dios y un montón de caminos de Dios. Ahí yo no estoy diciendo, yo no estoy aplaudiendo las cosas que van a pasar, sino yo estoy viendo un caminar que es diferente. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos caminando. Entonces, aquí vemos que eh, ¿cuál era el problema? Ahí está el problema, 1.27, ese es el problema. El problema es, Salomé, ¿cuál es el problema? Lea 1.27. ¿Qué opinas, Salomé? ¿Cuál es el problema que vio el ángel? Marquito, soy yo, Gis. Gis, ¿cuál fue el problema? De cuando María vio el ángel. ¿Cuál es la pregunta? No, no, no. Gabriel viene a revelar los problemas y Gabriel viene a mostrar la solución de Dios, pero viene a mostrar los problemas humanos, digamos así, la solución de Dios. Y eso, con la venida de Cristo, se resolvió este problema. Dice 1.27. ¿Qué dice el 1.27? ¿Se resolvió el problema? Marquito, le cuento que estoy aquí entre guaguas y no he podido ni siquiera abrir mi Biblia. Ya. Entonces, Discúlpeme. no, al contrario, más bien gracias, porque nosotros también estamos en esa posición y muchos traen muchas cosas haciendo, pero gracias por unirse, que eso es lo importante, y voy a leer lo que dice el 1.27, Gis, dice, Gabriel fue a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. Esa es la frase. Y el nombre de la virgen era María. Repito. Entonces, ¿cuál es el problema?
Marquito. A mí se ¿El me nombre? ocurre, lo mismo, a mí se me ocurre lo mismo, como que José, un Jesús incompleto y María amargura. Ya. Entonces, yo le voy a decir, el problema era que eran sombras, había sombras y no había luz. Ese es el problema. ¿Sí? ¿Cuál era la sombra de María? La sombra de María era José. ¿Cuál era la sombra de José? La sombra de José era María. ¿Por qué eran sombras? Ambos eran sombras. Porque estaban casados. O sea, a mí se me ocurre que es porque estaban casados y aún era virgen ella, porque se supone que tenían que ser unidad si eran casados. Hasta con Dios. Se me ocurre, puedo equivocar. Correctamente. Al mismo tiempo estaban casados y al mismo tiempo no estaban casados. ¿Ya? Pastor Marquito, perdón, pero desposada no es que está comprometida, pero no todavía casada, o yo entiendo mal. Entonces, Jimena, yo le planteo la pregunta. ¿Estaban casados y al mismo tiempo no estaban casados? ¿O estaban casados y sí estaban casados? Pues ella estaba comprometida, o sea, era desposada, pero todavía no era su esposa. Estaba con promesa. Entonces mi pregunta, ¿estaba casado o no estaba casado? No. No estaba casada. Entonces, ¿qué viene a hacer el ángel Gabriel? ¿Qué le dice el ángel Gabriel? Le dice, voy a una mujer casada que no está casada. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? No tenía casa ni unidad. El problema es que ellos no tenían unidad. Gracias. ¿Qué más no tenían? No tenían unidad. ¿Qué más no tenían? ¿O qué sí tenían? Natalie Betancourt, ¿qué opina usted? Yo aquí estoy intentando descifrar. Para mí, el tema es, ¿cómo le digo? ¿Estaban casados o no estaban casados? No estaban casados. Para mí no estaban casados. No, entonces, ¿qué quiere? No estaban casados. Ya le facilité el trabajo. Ahora yo le digo, ¿qué tenía o qué no tenía? Desposada. ¿Ah? Desposada es como comprometida. Entonces, No ¿qué era tenía? casada. Entonces, ¿qué tenía? No era Compromiso. Eso me quiere decir. ¿O qué tenía? Tenía un compromiso, le facilito el camino. Si tiene otra cosa, me añade. Sergio, ¿qué tenía? ¿Qué tenían? Algo por confirmar. Les faltaba confirmar. Algo por confirmar, un compromiso. Entonces, miren, vamos de una vez. Usted tiene que resolver sus compromisos y usted tiene que, querido Sergio, tiene que resolver sus cosas por confirmar. Alex, ¿qué tenían? ¿Qué tenían? Claro. Quizá el tiempo. El tiempo. Entonces, usted tiene que resolver todo el tiempo, qué es lo que ha tenido, para ver lo que no ha tenido todo este tiempo. Yeah. Mía, ¿qué tenían? Ya le había dicho yo. ¿Qué tenía quién, pero? Ellos ambos, entre los dos, ¿qué tenían? Ellos tenían un problema. Tenían un problema, exacto. Entonces tienes que resolver. Tú tienes un problema porque no sabes cuál es el problema. Entonces, mientras... Ahí hay un problema, exactamente. Seguimos. Erika, ¿qué tenían ellos? Ellos trataban de tener un memorial, pero no lo tenían todavía.
Entonces, exacto. Entonces, usted tiene que resolver todo lo que trata para que sea memorial o resolver si tiene un memorial. Chévere. Marcela, ¿qué tenían? Entonces, mire, lo que usted dice, ellos trataban. Esa palabra, acuérdese. ¿Qué tenían, Marcela, ellos? Perdón, Marquito, no, me distraje un ratito, pero ¿qué La pregunta hizo? pregunta es, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Viene el ángel Gabriel y les dice, María y José, ¿ustedes tienen qué? ¿Qué tienen ellos? Un compromiso, Un compromiso. ¿cómo le digo? Estaban comprometidos, tenían Ya, un compromiso. Exactamente. Un compromiso. ¿Sí? Ya. Un compromiso. O sea, usted tiene que resolver qué tipo de compromisos ha tenido y qué tipo de compromiso deberían tener ellos. ¿Y qué tipo de compromiso debería tener usted? Si resuelve eso, resolvió todos los problemas del programa. Jimena, ¿qué tenían ellos? Sí. Ok, Porque eso es el sexto mes. ¿Qué tenemos nosotros? Por favor, eso es lo que les dice el ángel. Por eso el sexto mes es de Gabriel. El sexto mes es de las mujeres, discúlpenme. El sexto mes es de María. ¿Qué tenían ellos, Jimena? Una promesa. Una promesa. Entonces, yo le pregunto, una promesa. Usted tiene que resolver una promesa esperada o una promesa cumplida. Pero, ¿qué tenían ellos? Marquito, ellos tenían un pacto, pero sin consumarse. Tenían un pacto, entonces usted tiene que resolver un pacto sin pacto. ¿Tenían o no tenían eso? Sí. No, exacto, entonces, Vero, por favor, el sexto mes, tenemos que todos como Casa del Dabar ahorita, pero nosotros debemos tener la certeza, ¿tenemos un pacto o un pacto sin pacto? Nancy, ¿qué tenían ellos? Nancy Plinio. Buenas noches. Buenas noches. Estaba pensando en la identidad de María, que era amargura. ¿Qué tenían? Entonces, ¿qué tenían? Entonces falta de identidad y de unidad hacia el Padre. No nos compliquemos. Entre los dos, digo, entre los dos. Ya. Tenían una identidad, sin identidad. Porque los dos tenían nada más y nada menos que tenían una identidad de David, pero sin identidad. ¿Sí? Sí. No sé si es que no les metí la pregunta, pero continuamos. Entonces, ahora sí, Jesus o Salomé, ¿qué tenían ellos entre los dos? No entendí que era un pacto sin pacto, no dice, que era un pacto, pero no era un pacto al mismo tiempo. No, pues claro, no era un pacto. Entonces, ¿qué tenían? Si es un pacto sin pacto. ¿Qué será? Pues es un compromiso humano. Exacto, gracias. Entonces, por eso nosotros estamos resolviendo en el sexto mes si nosotros tenemos un compromiso humano o tenemos un compromiso verdadero con Dios. Y por eso, mire, y por eso María es diferente. Porque María va un poquito más allá de las cosas. Rocío, por favor, dígame, ¿qué tenían ellos? Tenían un mensajero y una palabra. Tenían mensajeros, gracias. Tenían mensajeros y palabra. Y ahí viene el ángel. A ver si el mensaje del ángel realmente era el mensaje que ellos querían tener o querían desarrollar. Así que, ¿qué tiene usted? ¿Mensaje? ¿Tiene mensajero? ¿O como ellos? Anabel, ¿qué tenían ellos? Rocío, por si acaso, cada uno tenía
un mensaje un poco distinto. Pero bueno, Anabel, ¿qué tenían ellos? Perdón. Yo creo que tenían era un acuerdo. Un Porque no era un acuerdo. pacto, pero yo creo que era un acuerdo, que es distinto. Entonces, tú tienes, nosotros, ese es el legado de Gabriel. Porque el Gabriel lo que dice es, todos los acuerdos que tengas, lo que tú tengas, Anabel, en tu pacto, en tu unidad, todos los acuerdos, esos tienes que resolverlos y ver si realmente este sexto mes estás cambiando esos acuerdos para que sea un pacto. ¿Quién más me falta? Katia, ¿qué tenían ellos? Acuerdos nada más. Exacto, un acuerdo. Marquito, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenían un compromiso, es lo que se me vino a mí, pero ya dijeron, tenían un compromiso. También tenían como una orden. Sería... Tenían una orden, muy bien, Australia. Tenían una orden. ¿Por qué ese compromiso? ¿De quién era? ¿Era de ellos o era de sus papás? De sus papás. Entonces el ángel vino a revelarles, ¿sí ve? ¿Qué tenía? Ahí, entonces, ahí usted tiene que ver, es un compromiso. A ver, ¿a qué me refiero con los padres? Es un compromiso que se siguió repitiendo, una tradición, exacto. Lo que muestra Gabriel dice es una tradición que se viene repitiendo. ¿Sí? Y lo que ustedes van a venir de tradición que sus padres, hasta sus padres se han metido en este proceso, ustedes van a repetir. Pero lo que ustedes tienen no es eso. Yo vengo a decirles que lo que ustedes tienen, ¿qué es? ¿Sí? Pau, ¿qué tenían ellos? Hasta que llegó el ángel Gabriel. Daniel. Temores. Temores. Tenían miedos. Entonces ahí lo que les unía en lugar de pacto, lo que les estaba uniendo es una tradición. Daniel, ¿qué tenían ellos? Daniel, tal vez. Bueno. Así que a ver, vamos. ¿Dónde está? Vamos. No encuentro un versículo que quería mostrarles, pero bueno. Así que el ángel Gabriel le dice, ¿qué deberían tener? ¿Qué deberían tener ellos? ¿Qué deberían haber tenido entre ellos? A esas alturas del partido. Unidad. Unidad, exactamente. Es decir, debían haber tenido pacto. Y el pacto, en lugar de tener un compromiso, ya deberían haber tenido un pacto, ya deberían haber tenido una unidad. Es decir, lo que muestra, ¿dónde está?
Lo que muestra es que la pregunta es, ¿quién en ese momento tenía esta tradición? ¿Y quién tenía un matrimonio? Es decir, ¿y quién tenía un pacto? ¿Quién tenía un matrimonio? ¿Quién tenía un pacto? Yo creo que José tenía un matrimonio. Yo creo que María. ¿José o María? Ninguno José de los tenía dos. un matrimonio. Entonces, Porque él incluso después decidió abandonarla y en la unidad no hay tal. O sea, ya. si hubiera sido unidad, él se hubiera mantenido. Entonces, ¿qué Pero entonces no pasa? había. ¿Qué pasa cuando no hay pacto? ¿Qué pasa cuando no hay matrimonio? No hay unidad. ¿Qué pasa? No hay unidad. Entonces, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? No hay Uno de- cabeza tampoco. ¿Ah? No hay cabeza. Alguien No se hay, reclama. No hay siempre No hay memorial. identidad. No hay No hay memorial, no hay identidad. nada. no hay memoria, no. Le voy a dar la respuesta. Tarde o temprano, uno de los dos va a huir y va a darle la espalda al otro. ¿Sí? Por eso José era el que Por tenía el eso. matrimonio. José era el que Eh, después Entonces, iba a darle. entonces, En este caso, Marquito, en este caso, José tenía matrimonio y María tenía el pacto, ¿o cómo? Yo opino lo mismo que la señora. en este caso, primero hagamos la referencia. El matrimonio, a ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo le podemos decir? El compromiso, exacto. El compromiso no es sinónimo de matrimonio. Y el matrimonio, o mejor dicho, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Porque Erika me acaba de dar la connotación de matrimonio con un aspecto negativo. Y para mí también es un aspecto negativo, pero no sé si para todos en este sentido el matrimonio, no estoy hablando del matrimonio como la unidad de pacto de Dios, sino el matrimonio como esa alianza creada por el hombre, ¿sí? Porque lo que habíamos comentado alguna vez, todo el que tiene un matrimonio, obviamente tarde o temprano tiene una carta de divorcio, pero todo el que tiene un pacto, pues el pacto, el que tiene el pacto, Nunca se divorcia. nunca se dio, nunca se dio, nunca se va a Nunca se separa. Nunca No, se separa. escuche, el que tiene el pacto nunca va a dar la espalda al otro. Amén. Amén. Ahí sí me entendió, sí, de acuerdo. Es fiel. Entonces, ahí sí. Todos, la diferencia en un matrimonio y en la unidad y en una unidad es que tarde o temprano el que no hace unidad le va a dar la espalda al otro. Y por eso incluso el famoso versículo de la Biblia que dice, cuídate hasta de la que duerme contigo. Claro. Sí, sí saben a qué pasaje me refiero, ¿verdad? Durmiendo con el enemigo. Sí, eso dice la Biblia. Durmiendo con la que te dio la espalda. Así que, ¿cómo vamos? Esperen. Quería encontrar un versículo en que déjenme. Ay. Bueno, vamos. Entonces vamos a...
Vamos. Marquito, pero a la final José y María terminaron teniendo un pacto. Terminaron teniendo un pacto. O terminaron casándose. O sea, terminaron casándose, pero... O terminaron teniendo un matrimonio. Claro, un matrimonio casándose. ¿Por qué? Hasta ese momento, claro, José, no quería entrar por el lado de José, sino qué es lo rescatable en esto, ¿no? Vamos, espérense un segundo, vamos a esta parte. Vámonos a Éxodo. Éxodo capítulo. Claro, a la final María tuvo un pacto con el Señor porque por ella vino Jesucristo, ¿no? A la final ella tenía el pacto. Claro. Pero ¿cuál era el pacto de ella, pues? Entonces, para analizar el pacto de ella, tenemos que analizar. Entonces, bueno, entonces, primera cosa, lo que le estoy diciendo es que Gabriel viene a dar la solución de las cosas. Y le dice, ¿qué le está diciendo a María en otras palabras? Le dice, tú vas a tener un pacto. Tú estás en el tiempo del pacto. ¿Sí? Vámonos a Éxodo. Éxodo 33. $33.3. Después vamos a resolver los temas, ¿cómo vamos con el tiempo? Entonces, primera cosa. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia le daré, y enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al ferezeo, al hebreo, al jebuseo. Sube a la tierra que emana leche y miel, pues no subiré en medio de ti, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo el pueblo? Que él no puede habitar entre el pueblo si es que es de dura cerviz, porque los va a consumir. Ajá. Y lo mismo con María, o sea, no podía habitar, el Señor no podía habitar en María si es que ella tenía dura cerviz. Por eso ella se convirtió en Ana. Sí. Entonces, lo que está diciendo es, a ver. ¿En dónde estamos? Estoy tratando de buscar un versículo. Le dice que hay un problema de dura cerviz. Esto le dice antes de los... esto le dice
antes de empezar los siguientes 40 días, ¿verdad? Y luego de esto, a ver, entonces, ¿qué es la dureza de cerviz? La dureza de cerviz. Marquito, Sí, Sergio. tal vez a Moisés también le está diciendo, hay un pacto no completado con el pueblo. Claro. Entonces, primero vamos con este aspecto de los 40 días, ¿no? Al final lo que les dice es que esa dureza de cerviz no es compatible, que más bien tiene esos 40 días para mostrar que la dureza de cerviz nada tiene que ver con el pacto con Dios, sino la dureza de cerviz, por el contrario, es una cosa impositiva para mostrar todo lo que se piensa que no es, porque que es en el pacto, pero no es en el pacto. Así que, ¿en dónde se resuelven todas estas cosas? ¿A dónde le envía? Le dice Moisés. Vamos a este versículo. La dureza de cerviz vendría a ser como una tierra no preparada. Mire Jeremías. Jeremías 32, 33. Dice, ellos me dieron la espalda y no el rostro, aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez. No escucharon ni aceptaron corrección. Solo ese versículo. Yo tengo y me volvieron una cerviz. Ajá. Me Y volvieron no a... el rostro. Ujú. Ajá. Entonces, el duro de cerviz es darle la espalda a Dios. Exactamente. A eso me referí. Entonces, por eso, el matrimonio y la dureza de ser... No escuchar. Claro, y no escucharon. Entonces, ahí no hay unidad, ahí no hay Shema. Entonces, ahí no hay pacto. Ya. Y una de las promesas, mire, Éxodo 23, 27. Vamos por ahí. Y una de las promesas. En 23:20 dice, he aquí yo enviaré enviaré mi ángel delante de ti. 23:20, ¿verdad? Este ya hemos visto. Pero mire el 23:27, ¿qué dice? Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues y haré que tus enemigos ante ti vuelvan la espalda. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema que revela el ángel Gabriel. Y dice, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el pacto con Dios? ¿Qué es el pacto con Dios? Vámonos ahí sí a resolver el problema. ¿Qué es el pacto con Dios? ¿Qué es el pacto? 1:27. Una virgen desposada con un hombre. Entonces, el problema, ahí no tenían pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto es Unidad. El pacto es cara a cara. ¿Sí? El pacto es cara a cara. Por eso, yo quiero mencionar, hay un antecedente ahí, algo que era incomprensible para los judíos y que es incomprensible para los judíos. Y es el hecho que decía, el momento que nosotros veamos cara a cara con Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir. Pero ¿cuál era? ¿Cuál fue la intención siempre de Dios? ¿Sí? La intención siempre de Dios. Entonces, ahí tiene un poco de ¿cómo se llama? De conflicto. Porque, ¿qué hacía Moisés con Dios? ¿Hablaba cara a cara? ¿Hablaba o no hablaba cara a cara? Sí. Sí, hablaba. Sí hablaba cara a cara, ¿verdad? Como un amigo. Como un amigo. Pero mire lo que le dice aquí. Volvemos al Éxodo 33:19. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria, porque intercesión de Moisés dice. ¿Qué le dice Moisés? Subir a este pueblo, pero tú me has declarado aquí y verás. Además dicho, te he conocido por tu nombre y has hallado gracia ante mis ojos. Ya. Pero ¿qué le dice? Entonces Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré compasión y tendré misericordia de que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces Jehová dijo, he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que él, o sea, que Moisés tendría que ascender a la misma posición para verle cara a cara. Que en la posición que él está, no podría hacerlo, porque si no, moriría. Entonces está diciendo, por eso hay una aparente ambigüedad, pero lo que le está diciendo es que que Moisés hablaba cara a cara con él. Pero de acuerdo a ese versículo parece que no. Ajá. Éxodo 33:11. Y acostumbraba a hablar Jehová con Moisés cara a cara. ¿Verdad? Y le dice cara a cara, pero le dice no puedes ver mi rostro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no hay pacto, si no hay unidad, no puede haber ese cara a cara. Y ese pacto y esa unidad, le dice, se da en el santuario, se da en el lugar que corresponde. Pero, lo que le está diciendo, tienes que resolver también. Porque tú no me puedes dar la cara
Porque todavía ese pacto no está confirmado, no está establecido. Porque todavía esos 40 días, los primeros 40 días y los segundos 40 días, ¿para qué era? Todo eso era para preparar, para que ese pacto se dé en el lugar y en el tiempo preciso. Entonces, claro, cara a cara Dios le daba esa oportunidad porque les llevaba hacia el santuario. Le trataba como alguien que tenía pacto. Pero ¿qué tenía que hacer Moisés? ¿Qué tenía que hacer con el pacto que le estaba presentando a Dios? Él mismo tenía que confirmar y ratificar en su vida. Y eso tenía que hacerlo de acuerdo a ese caminar, de acuerdo a ese transitar. Entonces, vamos a otro versículo para ver si... Bien. Jeremías 18:17. Jeremías. Dice, como viento solano, los esparciré delante del enemigo y les mostraré la espalda y no el rostro el día de su calamidad. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué Marquito, perdón? Jeremías 18:17. Lo que dice Dios es, yo les voy a mostrar la espalda y no les voy a mostrar el rostro. ¿Para qué? Para que sepan que ese es una connotación no de unidad, sino una connotación de enemistad. Es decir, de una falta de confirmación de ese pacto. Entonces, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el pacto? Una falta de confirmación del pacto. Correcto, correcto. Y entonces, la falta de confirmación del pacto, ¿por quién se da? Porque el lugar porque una de las dos partes no tiene pacto. Y el momento de lo que una de las dos partes no tiene pacto, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano. No hay unidad. No hay unidad. Va a tratar como enemigo. ¿Y qué es tratarle como enemigo? Es darle la espalda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Ve, aquí hay otra pastilla de mami. Ah, aquí es otra pastilla, he botado otra. ¿Cómo? He botado otra pastilla. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ahora sí. Lucas 1:27. ¿Qué le está diciendo? Hombres, a los hombres en general del tiempo, ¿qué tienen ustedes? ¿Tienen un pacto o un matrimonio? ¿Sí? Todo lo que ustedes tienen es una sombra. Entonces usted lo que necesita es que esa sombra a usted le muestre que el sexto mes es la confirmación de qué? De que esa sombra desvanezca las sombras para que la sombra que se haga una luz verdadera. Entonces, los que tienen pacto, ¿qué necesitan? Necesitan ratificar. Necesita iluminar ese pacto. Entonces, ¿qué se resolvió en el cielo? En el cielo se resolvió, a través del ángel Gabriel dijo, nosotros aquí en el cielo no tenemos una sombra, sino nosotros tenemos la sanidad, nosotros tenemos la luz y por eso tenemos que enviar a Cristo Jesús. Pero no es que solamente a Cristo Jesús, sino que el sexto mes tiene que ser el mes de la ratificación de ¿qué? El mes de la ratificación de las sombras o el mes de la ratificación de la luz. Porque lo que tenían ellos, ¿qué era? Tenían una sombra.
de un pacto, pero no tenían el verdadero pacto. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tenía que pasar con las sombras? Las sombras tenían que, o bien, entonces viene el ángel Gabriel para revelar o bien la luz del pacto o bien las sombras de lo que es tener un pacto, de lo que aparentemente tenían ellos. Entonces, ¿en quién se reveló la luz? En María. En María, claro. En quien tenía el pacto. Exacto. Pero ¿en quién se reveló las sombras? En todos los demás. Los que daban la espalda. Entonces, claro, entonces, por eso, mire, ¿qué es lo que, a ver, Dios, ¿qué ha hecho con todas estas cosas que están pasando? Iluminar, dar luz a su pacto. El sexto mes, ¿para qué es? Para dar luz a su pacto y para revelar las sombras de lo que uno piensa que tiene y no tiene, porque al final esto es una cuestión de un caminar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Natalie, cierre su micrófono o pregunte. Nati. Alex, ¿algo quiere mencionar, Alex? No, no, Marquito. Ya, entonces, todo lo que usted mencionó que tenían, que tenían José y María, ¿qué tenían José y María? Lo que le dije que usted resuelva, ¿qué era? ¿Qué tiene que resolver? Sí, problema. Tiene que resolver las sombras, ¿sí? Pero el pacto usted no tiene que resolver el pacto. ¿Qué tiene que hacer el sexto mes? Ratificar el pacto. Ratificar el pacto. Sencillo. Entonces, nosotros, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿De dónde hemos venido nosotros caminando? De una ratificación. Exacto, de una ratificación. ¿En dónde hemos caminado? En una ratificación. ¿Y qué nos está diciendo Dios? Ratifiquemos o rectifiquemos. ¿Qué vamos a ratificar? El pacto. Pero ¿qué es lo que tenemos que rectificar? Lo que usted acaba de decir. ¿Usted qué tiene con su esposo? ¿Cuántas sombras le aparecieron con su esposo? Todo lo que dijo. ¿Cuánto tiempo ha estado deambulando en sombras y ha estado deambulando? Cuando usted lo que tiene que ratificar es un pacto. Y cuando usted ratifique un pacto, cuando ratificó, entonces ahí viene la pregunta. Cuando ratificó María el pacto, ¿qué le devolvió Dios el sexto mes? ¿Qué le devolvió cuando ratificó el pacto? Voluntarios. O le ayudó. Le devolvió la identidad. La luz. Le devolvió por eso la luz. Le devolvió su identidad. ¿Qué más? Le devolvió su... Le devolvió su... Su nombre. ¿Perdón? Su nombre. Le devolvió su nombre verdadero. ¿Qué más? Le devolvió su promesa. Y la promesa, ¿sabe qué? Le dijo, no eres virgen. Ella entendió que no era no es virgen. La que es virgen no es la que tiene el pacto. Porque la promesa estaba basada en quién tenía que dar a luz a Emanuel. ¿Quién tenía que dar a luz? No era una virgen, sino era... Ana. Ah, no, espérese. Una virgen, vamos. Aquí necesito versiones. Isaías 7:14. ¿Qué dice? Una doncella encinta. Una doncella encinta. Ya ves.
Una doncella encinta. ¿Cómo es eso? Una joven ennoviada. Una joven ennoviada. ¿Cómo? ¿Cómo más tiene? Pero nadie tiene una virgen, ¿verdad? Sí, sí está en la Reina Valera, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Me refiero a que cambia completamente, porque no necesariamente es una virgen. No es una virgen. Yo tengo acá joven. Una joven. ¿Quién es una joven? Pero no es virgen. Entonces, ¿qué le devolvió? ¿Qué le devolvió el ángel Gabriel? El ser virgen. No, no. Yo tengo una que dice Nei Ha Almah. Por eso, pero no es Betulá. No, no dice Betulá. Ya ven, entonces no es virgen. Por eso esta mujer no es virgen. Entonces, ¿qué le devolvió? Por eso le digo, viene a devolverle el 6º mes. Es para ver si usted, ¿qué? ¿Usted es virgen? No. ¿Que Dios buscó una virgen? No. ¿Qué buscó Dios? Una joven. Nuevo. Entonces, ¿qué le devolvió? Le devolvió la juventud. Le devolvió la juventud. ¿Y qué es la juventud? Vino nuevo. Vino nuevo nuevo. espíritu. Ser bien. ¿No? Eso. Exacto. La juventud es todo lo contrario de la vejez. Entonces, hasta ahí, ¿cómo estaba María? Era virgen, pero todas las vírgenes eran más viejas. ¿Por qué eran viejas todas las vírgenes? Por amargada. Por amargadas y porque les buscaban esposo a los papás, pues. Y porque ellas mismas se buscaban esposo, perdón. Ellas mismas se buscaban esposo. Entonces, ¿quién es una virgen? Es la que se busca esposo o la que le buscan esposo. ¿Quién es una joven? ¿Quién es una joven? Una hija. Una hija, no. Una que tiene luz. Exactamente, eso es lo que le dice, porque solo ese versículo, ese tenía que cumplirse. Virgen es la que lleva, joven es la que lleva luz y que va a dar luz y que va a confirmar la luz. ¿Y cuál es la luz? Dar la cara a lo que tiene dar la cara. ¿Y a quién tiene que dar la cara? ¿A quién tenía que dar? Claro. ¿A quién tenía que dar la cara María? Al que le daba el paso. Al esposo y a Dios. Entonces, tenía que dar la cara, mire, tenía que dar la cara a Emanuel. ¿Y quién es Emanuel? El pacto. La unidad. Dios con nosotros. ¡Qué chévere, por fin! Entonces, ¿quién es un joven? Ahorita vamos a recuperar la juventud. Ahorita vamos a recuperar la juventud. Uy, me tomo unos minutos porque ahí nos quedamos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me demoré? Pero es mejor ir paso a paso así. Me demoré porque le iba a mandar a leer a Ruth. Ahí está el mejor ejemplo. En Ruth está justamente la antítesis de una mujer y la antítesis de una vieja. Pero la vieja no solo está en mejor le dejamos para el viernes a Ruth,
Si quiere lea a Ruth y ahí le vamos a encontrar a María. Pero ahora sí, ya, con eso lo más importante que Dios nos ha permitido ahora, de devolver la juventud. Porque la juventud de una mujer, solamente hay una joven para Dios. ¿Cuál es la joven de Dios? La joven que lleva luz, la joven que va a dar a luz y la joven que da luz para quitar todas las sombras y saber que su juventud fue para qué. Su juventud fue para dar la cara siempre. ¿A quién? A la luz. ¿Qué es la luz? El pacto. ¿Qué es la luz de Emmanuel? ¿Qué es la luz? Es el sexto mes. ¿Y qué es el sexto mes? Es la ratificación de que su juventud ahora está preparándose para este sexto mes. Su juventud, ¿para qué está preparándose? La juventud de María, ¿para qué se preparó? No se preparó para Cristo. Primero, se preparó para el mensaje de Gabriel. Y el mensaje de Gabriel es contra las viejas. Y el mensaje de Gabriel es contra lo viejo, y el mensaje de Gabriel es contra las tradiciones, y el mensaje de Gabriel es contra los matrimonios, y el mensaje de Gabriel es contra las sombras que no proyectan la luz, y el mensaje de Gabriel, en otras palabras, es contra los jóvenes que tienen sombras de un pacto, porque eso es lo que tienen, porque para eso fueron concebidos. Pero si no se dan cuenta que lo que tienen es una sombra, no se van a dar cuenta y no van a devolver la riqueza de esa juventud. Solamente hay una joven en la cual se iba a manifestar Emmanuel. Y por eso la característica de esa joven es como la de María, que tenía que iluminar. Y a iluminar al Emmanuel se iluminó su vida, se iluminó su identidad, se iluminó su juventud, se iluminó su preparación, se iluminó para quitar sus sombras y se iluminó ¿para qué? Para que su fidelidad siga caminando. ¿Y siga caminando a dónde? Gabriel le muestra lo viejo. Gabriel le devuelve su juventud. Pero ¿a dónde le está mandando a caminar Gabriel a María? ¿A dónde le está llevando a caminar? Hacia Emmanuel. ¡Hacia Emmanuel! Amén. 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 Entonces, a Moisés, ¿qué le dijo? Ahí sí entendemos. A Moisés, ¿qué le dijo? No puedes verle a Emmanuel, pero te voy a meter en Emmanuel. Bueno, no sé si me expliqué la última parte, pero bueno, dejémosle a Moisés en paz, que ahorita lo que es más importante es devolverle la juventud. Amén. ¿Cómo es? Amén. ¿Cómo ha estado la juventud de cada uno de las mujeres en especial? ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo ha estado su juventud? Brillando, Marquito, brillando. Virgencita, su juventud está virgencita. No, las vírgenes no le sirven a Emmanuel. Les sirven las mujeres maduras, porque las vírgenes, ¿qué son para Dios? ¿Qué son para Dios las vírgenes? Las que no han dado luz, las que no han dado luz. Gracias, gracias. Le iba a decir algo más fuerte, pero con lo que usted dice, gracias, me salvó de decir algo muy fuerte. Exacto, son las vírgenes. Son las mujeres secas. Gracias, las vírgenes son las niñas que no han llegado a jóvenes, o son las jóvenes, o mejor dicho, son las viejas que se han detenido ahí y que no pueden dar luz a nada. Pero usted le ha dicho. Entonces, el sexto mes es el tiempo. ¿Por qué el sexto mes vino? El sexto mes para devolverle la juventud a María, porque si no, María se hubiese convertido nuevamente en una María amargada. Y si no puede dar la cara, y si no puede darle la cara a Emmanuel, ¿cómo puede tener un pacto con Emmanuel? Y si le da la espalda a Emmanuel, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, cualquier circunstancia le va a desviar nada más del camino. ¿Sí? ¿Y cuándo se da cuenta que no le ha dado la espalda? Porque entonces, ¿cuándo se le da la cara a Dios?
cuando usted lleva fruto, cuando usted lleva, o sea, cuando muestra fidelidad, nunca le va a dar la espalda a Dios. Y si no le da la espalda a Dios y muestra la fidelidad de Dios, pues en los días que son de fidelidad, ahora vamos al último mes, que es el tiempo de mayor, que es el tiempo de la consumación de la fidelidad. Entonces, por eso el sexto mes para Dios es intocable. El sexto mes no hay ayunos, cuarto, quinto, ayunos, sexto no hay nada, y séptimo, nuevamente volvemos al ayuno. ¿Se da cuenta cómo el enemigo... o cómo Dios permite justamente para que a través de eso, en lugar, vuelva a la coherencia del pacto? Esa es la coherencia del pacto. Entonces, ¿qué ha tenido usted? Muchas sombras de un pacto verdadero. Todo lo que usted dijo, lo que dijimos son sombras por resolver. Pero la ratificación, ¿cuándo va a ser la ratificación? En este mes. ¿Qué días? Pues todo el mes. Pero lo importante, que se devuelva la juventud, porque no hay juventud, no es juventud, no hay juventud y nunca será juventud la que no refleje la luz. Lina se fue, mostró la cara y se nos dio la espalda. ¿Dónde está Lina? Bueno, comprendido entonces, el día comprendido. Mía, ya sabe lo que es ser joven. Ya sabe lo que es ser joven, Nati. Ya sabe. Ya sabe lo que son las sombras. Sombras de lo que pensaba que es el pacto. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor, antes de orar? Gracias, Lina, por... Vamos a orar. Dios les ha devuelto a las jóvenes, porque esto es cuestión de mujeres, les ha devuelto, como a María, la juventud. Y para eso fueron hechas. Y vamos a orar y vamos a ratificar porque se despejen todas las sombras. Amén. Padre, yo bendigo, Dios de los cielos, porque en María se cumplió el versículo de que esa virgen o que esa joven concebirá y dará luz, o recibirá luz, o irradiará la luz de Emmanuel. Bendigo, Dios de los cielos, por este sexto mes, porque es el mes de Emmanuel, porque es el mes de Gabriel, porque es el mes, Señor, de sacudir los mensajes viejos, porque es el mes de demostrar los pactos sin pactos, porque ¿de qué pacto podríamos hablar si no podemos llegar a tu tiempo, si no podemos llegar a tu fruto, si no podemos llegar a tu consumación, si no podemos llegar a tus días, si no podemos llegar a tu encuentro, si no te podemos ver, si no podemos estar cara a cara contigo, si no pueden, Señor, nuestros enemigos ser los que dan la espalda, si no podemos, Señor, vencer a esos enemigos que tú, Señor, has dado la espalda? ¿De qué pacto vamos a hablar, Dios de los cielos? Si nuestros enemigos, Señor, son los que vemos día a día, si nuestros enemigos son los que nos persiguen, si nuestros enemigos, Señor, son los que buscan nuestras cabezas, si nuestros enemigos, Señor, son los que ponen pesos inútiles, si nuestros enemigos son los que nos han puesto los yugos, Señor, ¿qué pacto vamos a hablar, Padre? Pero yo bendigo, Señor, a estos hombres y a estas mujeres, yo bendigo, Señor, a estas mujeres, porque, Señor, hemos caminado, hemos transitado, Señor, y cada vez es más fuerte, Señor, ese mensaje, y cada vez es más fuerte, Señor, ese mover de tu espíritu, y cada vez es más fuerte, Señor, lo que estamos viviendo en la casa del Dabal, lo que están viviendo nuestras hermanas, lo que están viviendo nuestras hijas, lo que está viviendo nuestra generación, lo que va a vivir, lo que está viviendo nuestra juventud. Y nuestra juventud, Señor, no es para darte la espalda, y nuestra juventud, Señor, no le vamos a entregar la misma que nos dieron nuestros padres. Nuestros padres les dieron la espalda, nuestros antepasados les dieron la espalda, y nosotros vamos a devolverles eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si ellos quieren darnos la espalda, pues en el nombre de Cristo, bendito seas, porque a ti, Señor,
Señor, te vemos cara a cara. Y Señor, yo te bendigo porque si irradiamos y te vemos a ti cara a cara, podemos ver a nuestros esposos, podemos ver a nuestras esposas, podemos llevar luz a nuestros hijos y tus hijos y nuestros hijos, Señor, no se apartarán de nosotros porque Emmanuel, el Dios fiel, está en medio de nosotros. Pero Señor, porque tú nos vuelves la cara hacia ti y no nos has dado las espaldas nunca, porque tú nos diste un pacto y nuestro pacto no es un matrimonio, nuestro pacto es cara a cara, Señor, y nuestro pacto es juventud, Dios de los cielos, y nuestro pacto, señores, no es nuestra vejez, no es, Señor, esa niñez que se quedó, Señor, concebida, nuestro pacto, Señor, es juventud, que en el nombre de Cristo Jesús lleva luz. Por eso bendito sea, Señor, por la juventud, por el renovar, por la fuerza, Padre, de esos jóvenes que tienen un pacto, que tienen una identidad y que se unirán no con mujeres que les den la espalda, ni se unirán, Señor, con hombres que les den la espalda, porque, Señor, tu pacto nos diste y ese siempre ha sido cara a cara para enfrentar la luz, para prepararnos para la luz, pero cara a cara también para reconocer las espaldas de nuestros enemigos, porque a nuestros enemigos, Señor, no los veremos cara a cara en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, sentenciamos a ese Dios que nos dio la tierra para ver las espaldas de sus enemigos y no sus caras y vencer, Señor, y cortarles sus cabezas. Aleluya. Bendito seas, porque eso es nuestro Sukkot. Ese, Señor, es nuestro mes de nuestro séptimo y nuestro sexto, nuestro séptimo y nuestro sexto y nuestro séptimo mes. Y bendigo, Dios de los cielos, porque, Señor, todo eso lo hemos transitado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. 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 Amén.